31 de enero, memoria de San Juan Bosco, presbítero, conociendo a Jesucristo por el Evangelio. Lectura del segundo libro de Samuel, capítulo 15, versículos del 13 al 14 y 30, y capítulo 16, versículos del 5 al 13. En aquellos días, uno llevó esta noticia a David: los israelitas se han puesto de parte de Absalón. Entonces David dijo a sus servidores, que estaban con él en Jerusalén: rápido, huyamos, que si se presenta Absalón, no nos dejará escapar. Salgamos a toda prisa, no sea que él se adelante, nos alcance y precipite la ruina sobre nosotros, y pase a cuchillo la población. David subió la cuesta de los Olivos, la subió llorando, la cabeza cubierta y los pies descalzos, y todos sus compañeros llevaban cubierta la cabeza, y subían llorando. Al llegar el rey David a Bahurín, salió de allí uno de la familia de Saúl llamado Semeí, hijo de Gerá, insultándolo a medida que se acercaba, y empezó a tirar piedras a David y a sus seguidores. Toda la gente y los militares iban a derecha e izquierda del rey, y Semeí decía maldiciendo: Vete, vete, asesino canalla. El Señor te paga la matanza de la familia de Saúl, cuyo trono has usurpado. El Señor ha entregado el reino a tu hijo Absalón, mientras tú has caído en desgracia, porque eres un asesino. Abisai, hijo de Zeruyá, dijo al rey: ¿ese perro muerto se pone a maldecir a mi señor? Déjame ir allá y le corto la cabeza. Pero el rey dijo: no te metas en mis asuntos, hijo de Zeruyá. Déjale que maldiga, que si el Señor le ha mandado que maldiga a David, ¿quién va a pedirle cuentas? Luego dijo David a Abisai y a todos sus servidores: miren, un hijo mío salido de mis entrañas intenta matarme. ¿Cuánto más ese benjaminita? Déjenlo que me maldiga, porque se lo ha mandado el Señor. Quizás el Señor se fije en mi humillación y me pague con bendiciones esas maldiciones de hoy. David y los suyos siguieron su camino. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 3. Levántate, Señor, sálvame. Levántate, Señor, sálvame. Señor, ¿cuántos son mis enemigos? ¿Cuántos se levantan contra mí? ¿Cuánto dicen de mí? Ya no lo protege Dios. Levántate, Señor, sálvame. Pero tú, Señor, eres mi escudo y mi gloria. Tú mantienes alta mi cabeza. Si grito invocando al Señor, Él me escucha desde su monte santo. Levántate, Señor, sálvame. Puedo acostarme y dormir y despertar. El Señor me sostiene. No temeré al pueblo innumerable que acampa a mi alrededor. Levántate, Señor, sálvame. Aleluya, un gran profeta surgido entre nosotros. Dios ha visitado a su pueblo. Aleluya. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 5, versículos del 1 al 20. En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos llegaron a la otra orilla del mar, en la región de los Gerasenos. Apenas desembarcó, le salió al encuentro desde el cementerio, donde vivía en los sepulcros, un hombre poseído por un espíritu inmundo. Ni con cadenas podía ya nadie sujetarlo. Muchas veces lo habían sujetado con grilletes y cadenas, pero él rompía las cadenas y destrozaba los grilletes, y nadie podía dominarlo. Se pasaba el día y la noche en los sepulcros y en los montes, gritando e hiriéndose con piedras. Viendo de lejos a Jesús, vino corriendo, se postró ante él y gritó con fuerza: ¿qué tienes que ver conmigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Por Dios te lo pido,
no me atormentes. Porque Jesús le estaba diciendo: espíritu inmundo, sal de este hombre. Jesús le preguntó: ¿cómo te llamas? Él respondió: me llamo Legión, porque somos muchos. Y le rogaba con insistencia que no los expulsara de aquella región. Había cerca una gran piara de cerdos, comiendo en la falda del monte. Los espíritus le rogaron: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Él se lo permitió. Los espíritus inmundos salieron del hombre y se metieron en los cerdos, y la piara, unos 2000, se precipitó al mar desde lo alto del acantilado y se ahogó en el mar. Los que cuidaban los cerdos huyeron y dieron la noticia en el pueblo y por los campos, y la gente fue a ver qué había pasado. Se acercaron a Jesús y vieron al endemoniado que había tenido la legión, sentado, vestido y en su juicio. Se quedaron espantados. Los que lo habían visto les contaron lo que había pasado al endemoniado y a los cerdos. Ellos le rogaban que se alejara de su territorio. Mientras se embarcaba, el que había estado endemoniado le pedía estar con él, pero no se lo permitió, sino que le dijo: vete a casa con los tuyos y anúnciales lo que el Señor ha hecho contigo y que ha tenido misericordia de ti. El hombre se fue y empezó a proclamar por la Decápolis lo que Jesús había hecho con él. Todos se admiraban. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy día la Iglesia celebra la memoria de San Juan Bosco, santo nacido a los inicios del siglo XIX, 1815, muere hacia 1888. Una vida de entrega total a Dios, especialmente dedicado a los niños y a los jóvenes. Y va a fundamentar toda su vida, toda su dedicación a Dios, especialmente en la unión con Dios y en esa confianza grande a la Virgen Santísima, a María Auxiliadora, precisamente bajo su manto, el manto de María Auxiliadora, va a poner toda su obra que Dios le va a hacer ver que construya su obra a través de los salesianos. Una vida de entrega a Dios, pero fundamentada en esa intimidad profunda con el mismo Dios. Y eso es precisamente lo que refleja la palabra de Dios, la Sagrada Escritura, y especialmente la vida de nuestro Señor Jesucristo. En las lecturas de hoy, en la primera lectura, como venimos ya de días atrás, comentando sobre todo la vida de el rey David, también un anticipo de nuestro Señor Jesucristo, pastor. Como pastor se va a presentar nuestro Señor en su ministerio público: yo soy el buen pastor. Además, David también es un ejemplo de arrepentimiento, de humillación, de sometimiento a Dios, una vez que, habiendo pasado por la debilidad del pecado, supo convertirse, supo humillarse, supo cambiar. Casi podríamos decir que, como en algún momento lo dice San Pablo, que todo es para bien. En este caso, incluso hasta esos pecados tan graves que dominaron por algún momento la vida de David, le llevaron también a un cambio profundo en su vida. Humillación de David. Esto es lo que encontramos en la primera lectura. Todo es para bien. David va a decir unas palabras que también
podemos tener siempre presente. Quizá el Señor, dice David, quizá el Señor se fije en mi humillación y me pague con bendiciones estas maldiciones de hoy. Porque efectivamente en esta primera lectura de la misa de hoy se nos presenta en ese momento, esa circunstancia en el que un pariente del rey Saúl, el primer rey de Israel, a quien sucedió David, un pariente de este rey Saúl, le insultaba por el camino por el que iba David. Le insultaba, le maldecía. Y por eso David, en su sencillez, en su humildad y también en la aceptación de esta circunstancia, teniendo en cuenta lo que él había hecho, en los pecados que había caído, va a decir: quizá el Señor se fije en mi humillación y me pague con bendiciones estas maldiciones de hoy. Tenerlo presente también para nuestras vidas. Quizá el Señor se fije en nuestra humillación, en mi humillación, y me pague con bendiciones las maldiciones de hoy. En el Salmo hemos escuchado: levántate, Señor, sálvame. Y efectivamente, Dios siempre está dispuesto a tendernos una mano. Levántate, Señor, sálvame. Mi escudo, mi gloria. Él me escucha, el Señor me sostiene. Todo esto lo cantamos, lo decimos en el Salmo responsorial. Jesucristo va a ser el que se levante y responda por nosotros, el que dé su vida por nosotros, el que se va a convertir en nuestro escudo, nuestra gloria, el que siempre va a estar atento para escucharnos, el que nos sostiene. Para eso se ha quedado, para ser nuestra fortaleza, para ser nuestro consuelo, para ser aquel que nos sostenga en todos estos vaivenes de la vida, con sus subidas y bajadas, con sus tristezas, penas, pero también con sus alegrías. Jesucristo siempre está a nuestro lado. Levántate, Señor, y sálvame. Y en el Evangelio hemos escuchado aquel relato tan conocido, aquel milagro tan conocido en el que nuestro Señor, a un hombre poseído por muchos demonios, hasta el punto que el demonio le dice: me llamo Legión. Eran muchos. Y nuestro Señor va a liberar a aquel poseso de ese sometimiento que le tenían esos demonios, y los va a enviar a unos cerdos. Aquellos cerdos se van a desbarrancar por un acantilado. Todo esto nos lo narra San Marcos. San Marcos empieza diciéndonos que había un poseído, que nadie podía dominarlo. A veces damos la impresión, nosotros mismos, aunque no estemos efectivamente posesos por el demonio, a veces da esa impresión. Porque aquí nos dice San Marcos que aquel poseído nadie lo podía dominar. Lo sujetaban con grilletes, lo sujetaban con cadenas, rompía las cadenas, rompía los grilletes, nadie podía dominarlo. Se pasaba el día y la noche en los sepulcros, gritando, hiriéndose con piedras, nadie podía dominarlo. A veces, cuando escuchamos a alguien decir: yo soy así, a mí nadie me va a cambiar, porque de repente tiene el vicio de la borrachera, del licor, de la droga, yo soy libre, yo hago con mi vida lo que quiero. Parece un endemoniado, como este endemoniado que nos narra aquí San Marcos. Nadie podía sujetarlo, nadie podía dominarlo. ¿Cuántas mamás les ruegan a sus hijos, les invocan, les aconsejan, les dicen y no cambian? Parecen endemoniados. Sin embargo, cuando llega Jesucristo por ahí, aquel endemoniado fue corriendo, se postró ante él. Eran los demonios que habían poseído a aquella persona, y le van a gritar a Jesús:
¿qué tienes que ver conmigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Por Dios te pido, no me atormentes. ¿Qué tenemos que ver contigo? ¿Qué tienes que ver conmigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Efectivamente, muchos en el mundo actual, muchos sectores, muchas sociedades enteras, aparentemente endemoniadas, no quieren saber nada con Jesucristo, no quieren saber nada acerca de Jesucristo o lo que nos relacione con Él. ¿Cuántas sociedades, países enteros, o quizás los gobernantes, quieren quitar pues todo lo que haga referencia a Él, a Jesucristo? Hace poquito escuchaba el caso de un juez en Argentina que le estaban pidiendo que quite un crucifijo que tenía en su oficina precisamente. Este juez argentino ya ha mandado un escrito realmente muy valiente en el que da todas las razones de por qué él no va a quitar ese crucifijo de su habitación, de su oficina. No lo va a quitar. Efectivamente, con una gran valentía, con una gran fortaleza, haciendo ejercer su libertad y el respeto a su libertad. Entonces, y en cambio muchos más bien se enfrentan con Jesucristo. ¿Qué tienes que ver conmigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Por Dios te lo pido, no me atormentes. Decíamos que hoy también pasa una cosa así. También ahora se sigue actuando así. Y nuestro Señor le va a decir, le estaba expulsando: espíritu inmundo, sal de este hombre. Y luego, como aquellos espíritus inmundos le rogaron que lo envíe a los cerdos, Jesucristo los envió. Jesucristo sigue actuando con ese mismo poder, con esa misma fuerza ahora, a través de la iglesia, a través de los sacramentos. El sacramento del bautismo es un verdadero exorcismo. Se expulsa al demonio, se borra el pecado original, y si es una persona mayor la que se bautiza, se le borran todos los pecados personales que pueda tener. El sacramento de la confesión es un verdadero exorcismo, se expulsa al demonio, se resucita. Si una persona está muerta espiritualmente por el pecado mortal grave, aquella persona espiritualmente resucita. Hay un exorcismo, hay un milagro de resurrección. Jesucristo sigue actuando a través de los sacramentos. Su misterio pascual, pasión, muerte y resurrección, siguen actuando a través de los sacramentos. Es gracias a su misterio pascual por el que nosotros podemos contar con la gracia santificante que nos llega a través de todos los sacramentos. Y efectivamente, Jesucristo libera a ese hombre de esa legión de demonios. Jesucristo sigue ofreciéndonos esta libertad, liberarnos del pecado, liberarnos de la muerte eterna, darnos la gracia, darnos la vida eterna. Jesucristo sigue haciéndonos este ofrecimiento. Pero, ¿qué pasó con la gente de Gerasa? ¿Qué pasó con estos pobladores dueños de estos 2000 cerdos? Porque eran los 2000 cerdos sobre los que entraron los demonios y luego se precipitaron al barranco. Pues se quedaron espantados. Los que lo habían visto les contaron lo que había pasado al endemoniado y a los cerdos. Y aquí viene una situación muy triste, muy penosa. Unos hombres, ante un gran bien que había hecho Jesucristo, liberar a un hombre de los demonios que tenía dentro, ¿cuál va a ser su reacción? Le van a pedir a Jesucristo que se marche de su tierra. Prefirieron sus cerdos antes que a Jesucristo.
ellos le rogaban que se alejara de su territorio. ¿Cuántas veces nos pasa también igual? Preferimos nuestros cerdos, es decir, nuestros pecados, y rechazamos a Jesucristo. Se prefiere estar conviviendo antes del sacramento del matrimonio. Se prefiere tener tal o cual vicio antes que Jesucristo. Se prefiere la infidelidad antes que la fidelidad que es Jesucristo. Se prefiere la mentira, la difamación, la crítica, el chisme, antes que la verdad. Ellos le rogaban que se alejara de su territorio. Se prefiere el odio, el rencor, la venganza, la incomprensión, la envidia, antes que a Jesucristo. Ellos le rogaban que se alejara de su territorio. No le permitieron entrar en sus tierras, en sus vidas, en sus casas, en su pueblo. Le pidieron que se alejara de su territorio. Por otro lado, el endemoniado, que ya estaba libre de los demonios, le pedía seguirlo, estar con él. Jesucristo le va a dejar un encargo. Le va a decir: vete a casa con los tuyos y anúnciale lo que el Señor ha hecho contigo y que ha tenido misericordia de ti. Los beneficios que nos da Dios, que nos hace Jesucristo, son para proclamarlos, para anunciarlos, para llevarlos a los demás. Nos ha dado la fe. Estamos llamados a transmitir, a difundir nuestra fe. Hemos sido beneficiados con un beneficio concreto, exclusivo. Nos ha curado, nos ha devuelto la paz. Es manifestación de la misericordia de Dios, de Jesucristo. Hay que anunciarlo. Vete a casa con los tuyos y anúnciale lo que el Señor ha hecho contigo y que ha tenido misericordia de ti. ¿Cuántos, muchos tenemos esta responsabilidad porque hemos sido especialmente beneficiados por Jesucristo? El hombre se fue y empezó a proclamar por la Decápolis lo que Jesús había hecho con él. Todos se admiraban. Que sigamos despertando esta admiración en las personas, en nuestra familia, en nuestro pueblo, en nuestro trabajo. Admiración por Jesucristo, porque Él sigue actuando. Él está entre nosotros. Su poder no ha disminuido. Su gracia nos sigue llegando también ahora. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.